Hola amigos de PsychoGeek, como siempre les recuerdo antes que todo, por favor darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Si se quieren pasar de tesos conmigo, por favor recomienden este video con algunos de sus amigos. También comentarios en la cajita de comentarios, ya saben, yo siempre estoy dispuesto a leerlos. Me pueden seguir en el resto de mis redes sociales que están en la descripción del video. Y no siendo más, vamos que vamos. Bienvenidos de regreso, amigos de Psycho Geek. El día de hoy les traigo esta nueva entrega de Analizando A, donde con mis oxidados conocimientos de psicología haremos un pequeño análisis de la psicología del personaje del mundo geek en general. En esta ocasión les traigo a Charles Lee Ray, o mejor conocido como Chucky, uno de mis personajes slasher favoritos de la saga de películas y ahora serie Child's Play y la serie de Chucky. Antes que nada, quiero aclarar que en este análisis tendremos en cuenta prácticamente todas las películas y la serie de Chucky, a excepción del robotizado ese con el pelo planchado, ya que pertenece a un universo totalmente diferente. Y por ahora, no siendo más, vamos que vamos. Curiosamente, el universo de Chucky es uno de los universos slasher que más coherencia interna guarda. Sí es cierto que hay varias incoherencias, pero a pesar de todo esto, la cronología de historia hasta el momento no ha sufrido un reboot total, por lo que su historia es algo más fácil de rastrear y organizar que las demás. Se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Charles, pero podríamos teorizar que debió ser a finales de los 50 o inicios de los 60. Lo que sí sabemos es que nació y pasó sus primeros años en el poblado de Hackensack en Nueva Jersey. En su niñez aparentemente todo fue normal, al parecer era el único hijo de una amorosa pareja. Sin embargo, Charles era un niño poco común, se sentía atraído por lo macabro, además de mostrar ciertos comportamientos autolesivos. Más o menos para su octavo cumpleaños, la ciudad estaba bajo el asedio de un asesino serial, por lo que se recomendó a la población estar en casa y asegurar las entradas. Esa misma noche, después de la celebración de su cumpleaños, Charles escucha ruidos extraños en su casa, cosa que lo alerta. Al salir de su habitación, logra ver cómo su padre es brutalmente apuñalado, y en ese instante es interceptado por su madre, quien se esconde con él en un armario, mientras logran ver el cadáver de su padre yaciendo en el suelo. El desconocido asesino inspecciona la habitación y al abrir el armario encuentra al pequeño Charles con una navaja en la mano y su madre degollada junto a él. El pequeño únicamente atinó a decir, te ayudé. El asesino, algo sorprendido, le deja un consejo a Charles, que nunca olvidó, aprende a cubrir tus huellas, y sin mediar muchas más palabras abandona el lugar dejando a Charles con vida. Luego de este incidente, nuestro protagonista pasó el resto de su niñez y parte de su adolescencia en un orfanato al sur del condado, en donde no tuvo mayor inconveniente por varios años. En dicho lugar era el mayor y lideraba a un grupo de niños más pequeños, a quienes deleitaba con historias, especialmente sobre Peter Pan, el Capitán Garfio y el país de nunca jamás. Un día, Charles tuvo un encuentro poco agradable con el encargado de limpieza, despertando nuevamente las ansias de asesinato en Charles. Así que una tarde, junto con los niños, decidieron adentrarse en el bosque junto al orfanato, donde después de una larga caminata encontraron el cadáver degollado del conserje, además de tener una mano amputada y un garfio incrustado en él, para simbolizar al malvado Capitán Garfio. Los niños corrieron aterrorizados, a excepción de uno de ellos. Esa misma noche, Charles logra ver cómo la encargada del orfanato habla con la policía sobre la desaparición del conserje, por lo que Charles decide escapar del lugar, no sin antes dejarle un macabro obsequio a su aprendiz, la mano cortada del conserje. El pequeño era el mismísimo Eddie Caput, quien años después se convertiría en cómplice de Charles y sería la persona que lo abandonaría a su suerte para posteriormente ser herido y desencadenando en la muerte del cuerpo original del personaje. Años después, ya para la década de los 80, Charles era un consumado depredador sádico, que usualmente buscaba a sus víctimas en bares y discotecas. En una de esas noches da con una joven pelirroja, quien para sorpresa de Charles compartía sus mismos gustos sádicos, asesinando a una joven frente a él. Esta joven Tiffany se convirtió en la pareja sentimental de Charles, además de ser quien le dio el apodo de Chucky, y ambos iniciaron una carrera criminal en conjunto, siendo asesinos errantes, en la cual combinaban su sadismo con encuentros sexuales. Durante estos años, Charles inició el estudio sobre el vudú y se teoriza que por esa misma época debió conocer al sacerdote vudú John Bishop, de quien aprendió el ritual de transferencia de almas. Por esa misma época, Tiffany quiso establecerse en un sitio y, por qué no, iniciar una familia, cosa que Charles no quería, por lo que empezaron las discusiones entre ambos. Además de esto, Chucky inició a asesinar por su cuenta y se obsesionó con Sarah Pierce,
por lo que inició una falsa amistad con su familia para acercarse a la mujer. Un día, Charles finalmente tomó acción, asesinando al padre de la familia Pierce y ganándose el apodo del estrangulador del Lakeshore, así como secuestrando a Sarah, ya embarazada de una pequeña Nika. Al mismo tiempo, Tiffany notó el cambio de su pareja, además de enterarse de la obsesión de Charles con esta nueva mujer, por lo que en un arranque de celos lo traiciona, dándole el campanazo a la policía para que pudieran capturar a Charles. Este logra escapar en compañía de su antiguo amigo Eddie. Sin embargo, en la persecución Charles resulta gravemente herido, por lo que es abandonado por Eddie, y finalmente Charles es acorralado en una tienda de juguetes, donde realizó el ritual de transferencia de alma sobre un muñeco Good Guy, dando así origen a Chucky. Como siempre, y para dar inicio a esta parte, un punto a considerar aquí es la problemática infancia de Charles. A muy temprana edad es testigo de la muerte de su padre, para posteriormente asesinar a su propia madre. En este punto podríamos argumentar que debido al estrés y la presión del momento, Charles se vio obligado y como única salida a ello apoyar a su madre para así intentar salir con vida de la situación. Pero lo cierto es que el pequeño Charles ya mostraba signos de una psique trastornada previo a este suceso. A pesar de provenir de una familia aparentemente normal, el pequeño Charles en una ocasión recibió para Halloween una manzana con una cuchilla de afeitar incrustada. Él, a pesar de notarlo, decidió morderla y automutilarse, mostrando unos indicios de una personalidad sádica y masoquista. Asimismo, parecía tener cierta fascinación por los asesinatos y las armas blancas, mostrando un especial interés en las noticias del asesino suelto en su ciudad, y perderse con facilidad en sus pensamientos y deseos más oscuros. Si bien este tipo de comportamiento es poco típico, sí hay algunos casos de asesinos que provienen de familias relativamente normales y amorosas, por lo que a pesar de ser más común que estos asesinos provengan de entornos familiares dañados, siempre hay excepciones a la regla. Ya en su adolescencia, y a pesar de pasar varios años en latencia, Charles seguía mostrando ciertos comportamientos antisociales y disfrutaba de transgredir las reglas, aunque era bastante hábil para cubrir sus rastros. Sin embargo, ante una clara provocación del conserje, su instinto asesino volvió a aflorar y desde ese punto parece que jamás volvió a tener freno. Con el paso de los años, al parecer Charles fue refinando su modus operandi, buscando y acechando a sus presas, para finalmente asesinarlas y en ocasiones torturarlas. Esto fue así hasta la llegada de Tiffany, con quien compartió el gusto criminal. Es así que vemos que a lo largo del tiempo Charles mostró una predilección por el sadismo, en donde disfrutaba la sangre y en muchas ocasiones el destripamiento como canal de excitación en compañía de su pareja Tiffany. Sin embargo, hay algo particular en este asesino, y es la facultad de pasar de ser un asesino organizado a cometer asesinatos también desorganizados e impulsivos. Chucky, tanto en su etapa humana como la de muñeco, en ocasiones planeaba con cierta minuciosidad sus crímenes, iniciando con un acechamiento a sus víctimas, para posteriormente pasar al asesinato. Sin embargo, también hay ocasiones en donde Chucky cede a sus impulsos, llegando a asesinar simplemente por ira o por oportunidad, siendo mucho más descuidado y dejando muchos más rastros de los que usualmente tendría a dejar. Complementando la idea anterior, tenemos entonces que Chucky es un asesino astuto, con una buena capacidad intelectual, lo que le permite elaborar planes en algunas oportunidades bastante complejos, cosa que vemos reflejados en los intentos por corromper a jóvenes que acecha, como en el caso de Jake o su primo Junior, o también cuando logra que terceros sean culpables de sus crímenes, como en el caso de Nika Pierce. Sin mencionar la racha de asesinatos que logró cometer sin ser detenido en uno de los lugares más seguros del mundo, la Casa Blanca. Además de esto, podemos notar que Charles es tremendamente creativo, por lo que siempre busca asesinar de maneras variadas y diversas. Esto también lo hace con el fin de obtener una mayor cantidad de diversión en sus crímenes, por lo que evita caer en la rutina, hecho por el cual su relación con Tiffany terminó por empezar a debilitarse, ya que se sintió atrapado en esta rutina. Sin embargo, en la otra cara de la moneda tenemos que Charles es tremendamente impulsivo y emocional, ya que muchos de sus crímenes y víctimas son escogidas precisamente por el lazo emocional que tiene con ellas, la mayoría de veces impulsado por un sentimiento de venganza hacia ellas, como en el caso de Jake y sus amigos, Andy Barclay, la familia Pierce o el mismísimo Eddie Caputo. En algunas ocasiones, esta necesidad de venganza es tan fuerte que puede perdurar incluso décadas. Además de esto, Chucky presenta una baja tolerancia a la frustración y es fácilmente provocado por los demás, teniendo un temperamento volátil e iracundo, hecho que vemos reflejado en su comportamiento impulsivo, además de sus constantes berrinches. Por otra parte, tenemos el claro sadismo del personaje.
Chucky disfruta de manera evidente con la sangre y el asesinato. Esto se refleja en el gozo que muestra al asesinar y su característica risa al hacerlo. Su personalidad es burlona y cruel, disfrutando de la tortura no solo física sino psicológica, ya que procura aislar a las víctimas de sus venganzas, despojándolos de todo lo que aman, así como procurar muchas veces dejarlos como culpables en vez de ser víctimas. Asimismo, Chucky podría ser considerado como un adicto a la adrenalina, ya que si bien es capaz de asesinar a la distancia o haciendo uso de armas u elementos que faciliten su tarea, la mayoría de los crímenes prefiere realizarlos con sus propias manos, o al menos estar a una distancia reducida de sus víctimas. Esto lo hace seguramente por la emoción misma que le trae el participar del crimen. Esto nos daría a entender que en ocasiones Charles asesina por el puro placer que esto le genera, teniendo un componente hedonista en él. Por otra parte, tenemos que Charles es ególatra y tiende a estar en mayor medida preocupado por su propio bienestar. Primero, se considera superior a los demás, incluso a nivel criminal, donde siente que Tiffany es quien más cercano está a su grandeza, pero aún así se le queda corta ante su sadismo y sed de sangre. Además de esto, tiende a ser manipulador y encantador con otros, lo que le ayudó a ganarse la confianza de un joven Eddie Caputo, Caroline, la hermana de Lexi, entre otros. Sin embargo, notamos que Chucky es egoísta y traidor por naturaleza, siendo capaz de mostrar poco o nulo interés por aliados si la situación lo lleva a ello. Y de allí que sus distintos clones sean considerados por el Chucky Prime como inferiores, además de ser capaz de vengarse, usar o ser violento si se siente herido y traicionado, incluso contra sus seres más cercanos, como Tiffany o sus hijos Glenn o Glenda. Además de esto, vemos como a pesar de intentar en un inicio cubrir sus rastros, Chucky disfruta en cierto modo, al menos en un punto, que sus crímenes sean reconocidos y de allí también que se revele constantemente ante sus víctimas y termine por arruinar su fachada. Esta egolatría la vemos en cierto modo reflejada también en el interés que tiene por dejar un legado o semilla, no solo por ser reconocido como el asesino en serie más importante del mundo, sino también por ese interés que puede ser de alguna manera inconsciente de tener seguidores o aprendices, teniendo a Eddie, a Junior y más recientemente a Caroline, quien en cierta medida son casi como aprendices de este asesino, similar a lo que sucedió en su infancia con el criminal desconocido. Para ir cerrando este apartado, me parece importante hacer mención de la aparente inmadurez emocional del personaje. Chucky se siente ampliamente atraído por estar rodeado de niños. Esto es demostrado desde su estancia en el orfanato y lo acompaña a lo largo de toda su historia. Al parecer, Charles tenía cierta facilidad, incluso en su vida como humano, para atraer a infantes, hecho que se potenció con su nuevo aspecto de muñeco. Y esto, sumado a la baja tolerancia a la frustración mencionada anteriormente, así como su comportamiento al ser provocado o derrotado, teniendo esos ataques de ira incontrolable o prácticamente berrinches, nos demuestra que Chucky tiene una personalidad algo inmadura. Así que retomemos. Primero, un comportamiento sádico y violento desde su infancia. Segundo, eventos traumáticos en esa misma infancia. Tercero, crianza institucionalizada. Cuarto, inmadurez emocional, un bajo control de impulsos. Quinto, sadismo evidente. Sexto, goce y placer al asesinar. Séptimo, capacidad de asesinar de manera organizada. Octavo, ceder ante impulsos y asesinar de manera desorganizada. Noveno, manipulación y personalidad encantadora. Décimo, egolatría. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podríamos decir que Charles Lee Ray, más conocido como Chucky, es un psicópata antisocial, caracterizado por tener una personalidad ególatra y egoísta, así como un importante componente hedonista, ya que tiende a ceder fácilmente ante la búsqueda del placer y los impulsos, además de ser tremendamente vengativo, teniendo como principal motor su sadismo, que se caracteriza por los diversos y creativos métodos de asesinato que utiliza, así como el gozo que demuestra al cometer sus crímenes, saltando de ser un criminal organizado a uno desorganizado con cierta facilidad, sobre todo cuando su ira e impulsos le ganan a su razón. It's definitely you. Y hasta aquí el videito de hoy. ¿Y ustedes qué opinan de Charles Lee Ray, más conocido como Chucky?
¿Qué otro personaje del mundo del cine quisieran ver en esta sección? La respuesta a estas preguntas o cualquier otro comentario que me quieran dejar los leo como siempre en la cajita de comentarios. No olviden por favor dejarse un like para tener más videos como este. Y no siendo más, me despido. Yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek. Nos vemos.